Hola, hoy vamos a hablar de la conducta y su ausencia. Primero comencemos hablando de la denominación. Encontramos diferentes denominaciones que se le pueden dar a este elemento que configura el delito, como por ejemplo acto, hecho, acción o conducta. Luis Jiménez de Azúa dice que el acto es la denominación correcta que se le debe de dar porque el acto incluye los dos factores de los cuales se constituye la conducta, acción u omisión, elemento positivo o elemento negativo. Acción es correcta porque solo incluye una parte bajo el cual se puede cometer el delito. Para Porte y Petit, el primer elemento del delito debe de tener tanto el hecho como la conducta. La conducta será de acción y de omisión, la mera actividad o de simple omisión con un resultado jurídico. El hecho será de acción, omisión y un hecho causal con un resultado material. En la conducta no se requiere un nexo causal, pero habrá un resultado jurídico. El bien jurídico tutelado es el interés que tiene el Estado de proteger diversos aspectos que tiene la sociedad para mantener el orden jurídico: vida, integridad física, patrimonio. Sin embargo, la denominación que se utiliza más es la conducta. Puede ser de acción, una actividad positiva, voluntaria, en donde se genera una concepción y una decisión, como los delitos dolosos. O la omisión, que es la inactividad voluntaria, por ejemplo, los delitos culposos. Concepto de la conducta. Es el primer elemento básico del delito. Es un comportamiento humano voluntario, positivo o negativo, encaminado a un propósito. Solo los seres humanos pueden cometer una conducta positiva, una actividad, o una negativa, una inactividad. Es voluntario dicho comportamiento porque es decisión libre del sujeto y es encaminado a un propósito que tiene como finalidad algo al realizarse una acción u omisión. El sujeto de la conducta. Aquellas personas que participan directa o indirectamente en el delito. Quien comete la conducta antisocial tipificada por la ley como delito. Pues el sujeto activo, que es la que está afectada directamente o se le afectan a sus personas o sus bienes, y el sujeto pasivo, víctima, ofendido, que sufre de una afectación o un menoscabo por una conducta de forma indirecta. El Código Penal de Puebla. El artículo 21 dice que son responsables de la comisión de un delito los que toman parte en su concepción, preparación, medios preparativos o ejecución, los que inducen a cometerlo o sirve de otro como medio de delito, y los que por acuerdo previo presten auxilio o cooperación de cualquier especie con posterioridad a la ejecución del delito. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 20, apartado B, derechos de los imputados, dice que son a que se presuma su inocencia, a declarar o a guardar silencio, a que se le informe, se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, principio de publicidad, será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal y le serán facilitados todos los datos que solicite por su defensa y que consten en el proceso. También está el principio de inmediatez y que tendrá derecho a una defensa adecuada por un abogado. El artículo 20, apartado C, habla de los derechos de la víctima o del ofendido y dice que son recibir asesoría jurídica, coadyuvar con el Ministerio Público, recibir atención médica y psicológica de urgencia, que se le repare el daño, solicitar las medidas cautelares necesarias para su protección y restitución de sus derechos, y aparte impugnar ante una autoridad judicial omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. El problema de las personas morales. Como sujetos activos hay dos corrientes. No es posible porque tienen conciencia de actuar de manera directa y voluntaria, porque no tienen conciencia de actuar de manera directa y voluntaria para la comisión de un delito. Sí es posible, es la otra corriente, cuando la empresa presta auxilio o cooperación para la comisión de un delito. La sanción empleada sería la desaparición, multas, o si la empresa tiene activos, bienes y cuentas bancarias, y la publicación de su inexistencia. Como sujetos pasivos, sí se pueden considerar las personas morales como sujetos pasivos. El sujeto pasivo y el ofendido. Por sujeto pasivo nos referimos a víctima u ofendido, víctima o directo. Materialmente resiente el daño, ya sea a su persona o a sus bienes,
y el ofendido o indirecto no resiente directamente en su persona el daño infligido por un sujeto activo del delito, sino lo resiente de manera material o moral. Las víctimas antes del 2008 no tenían ningún tipo de protección. Actualmente, la posición del Estado frente al sujeto pasivo es brindar protección, privilegiando a todo medio alterno de solución en beneficio de preliberación, el pago de la reparación del daño. Se creó constitucionalmente la figura de asesor jurídico y se cuenta con la Ley General de Víctimas, publicada el 9 de enero del 2013. La víctima puede ser colectiva, una persona moral o la sociedad, o individual. La Ley General de Víctimas, en el artículo 10, dice que las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado, efectivo, ante las autoridades independientes, imparciales y competentes. Garantizar el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a una investigación inmediata, exhaustiva del delito o de las violaciones de los derechos humanos sufridas por ellos, a que los autores del delito y de las violaciones de los derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados, y también a obtener una reparación integral por los daños sufridos. Los objetos del delito. El objeto del delito: la persona o cosa sobre la cual recae la conducta del sujeto activo del delito se divide en dos: objeto jurídico o bien jurídico tutelado. Cada sociedad determina cuáles son los bienes que tanto como individualmente o colectivamente les interesa proteger. Es decir, aquellos que tienen un interés primordial. Existen bienes jurídicos particulares, la vida, la libertad, y bienes jurídicos colectivos o universales, que están relacionados con el Estado, como la seguridad nacional, seguridad pública, vías de comunicación. Y segundo, el objeto material o instrumento del delito. Es la persona o cosa que resiente directa o indirectamente el daño. Es decir, es el objeto de la conducta delictiva. Las personas, homicidios, lesiones, aquellos que atentan contra su integridad física e incluso moral. Y las cosas, bienes muebles o inmuebles, sobre los cuales se puede recaer la conducta delictiva. La acción strictu sensu y la omisión. Strictu sensu. La acción es todo hecho humano voluntario capaz de modificar el mundo exterior o de poner en peligro dicha modificación. Omisión. Omisión es abstenerse de obrar, dejar de hacer algo que se debe de ejecutar. Es la forma negativa de la conducta. Acción: se hace lo prohibido, se infringe una ley prohibitiva. Omisión: se deja de hacer lo mandado expresamente. Es una inactividad. Omisión simple o propia: violación al deber jurídico de obrar. Consiste en un no hacer voluntario o culposo, violando una norma preceptiva, produciendo un resultado típico. Porte Petit estima como elementos de la omisión propia la voluntad o no voluntad, la inactividad y el deber jurídico de obrar con una consecuencia consistente en un resultado jurídico. No se requiere un resultado material porque su resultado es jurídico. Es necesario un resultado material, una mutación en el mundo exterior mediante no hacer lo que el derecho ordena, en el caso de la omisión. La comisión por omisión u omisión impropia es la violación al bien jurídico de obrar y abstenerse. El artículo 23 del Código Penal de Puebla define gerente jurídico, que es aquella persona que, teniendo la obligación de actuar voluntariamente, decide no hacerlo. Existe mayor responsabilidad por ser un garante de bien jurídico. Delitos de olvido. El autor no procuró, por falta de cuidado o diligencia, recordar la acción debida. Por ellos, tales delitos se les considera siempre culposos. No está ausente del poder violativo. Los elementos de la acción. Diferentes autores, como Porte Petit, que ya habíamos hablado de él, que habla de la manifestación de la voluntad, de un resultado y una relación de causalidad en la acción. Cuello Calón habla del acto, que es un acto de voluntad y una actividad corporal. Y Luis Jiménez de Azúa dice que es una manifestación de la voluntad con un resultado y una relación de causalidad. Otros elementos de la omisión son la omisión simple,
que es voluntad, no efectuar la acción ordenada por el derecho, inactividad, el sujeto se abstiene de efectuar el acto cuya realización estaba obligada, y comisión por omisión tiene los elementos de voluntad, inactividad, resultado material y relación de causalidad entre el resultado y la abstenencia. Las diferencias entre omisión simple y comisión por omisión. En la omisión propia, el sujeto se limita a no evitar ante un peligro ya existente para combatirlo, dejando que siga su curso y sin responder del resultado. En la comisión por omisión, crea, desencadena e incrementa el peligro cuyo resultado responde al sujeto. La causalidad en la acción. Causalidad es la causa que genera el resultado. Para Porte-Petit es la actividad humana, el nexo causal y el resultado. Agrega el nexo psicológico. No hay un resultado material, pero pueden ser como las amenazas, y es naturalístico. Las actividades humanas deben ser consideradas como causas del resultado. Y surgen dos corrientes. La generalizadora, que habla de que todas las condiciones productoras del resultado no deben considerarse como causa del mismo, que todas las causas que intervienen para el resultado se deben de considerar, y la teoría de la equivalencia de las condiciones o conditio sine qua non, que es todas las condiciones productoras del resultado son equivalentes y por ende todas son una causa. Y la otra corriente es la individualizadora. Es la teoría de la última condición, la causa próxima o de la causa inmediata. Se sostiene que entre las causas productoras del resultado solo es relevante la última, es decir, la más cercana al resultado. Es inadmisible esta tendencia porque niega valor a las demás causas, y en el derecho es importante contemplar el resultado típico a quien puso en movimiento un antecedente, que es el último factor. También está la teoría de la condición más eficaz, que constituye una limitación a la de la equivalencia de las condiciones por su carácter individualizador. La hace inaceptable al negar, con exclusión de las otras condiciones, la eficacia de las concausas y por ende la participación en el delito. También está la teoría de la adecuación o de la causalidad adecuada, que únicamente considera como verdadera causa el resultado de la condición normalmente adecuada para producirlo, el criterio cualitativo. La teoría de la imputación objetiva. En los delitos de resultado material se precisa, además de la acción, la producción de aquel. El legislador exige una relación de causalidad entre la acción y el efecto, que permite, ya en el ámbito objetivo, la imputación del resultado producido al actor de la acción que lo produjo, con base en el rol social del agente. Este genera una expectativa de que reaccionará para que el resultado no se produzca. La causalidad en la omisión. En los delitos de simple omisión no existe un resultado material. Únicamente en los de comisión por omisión existe nexo de causa a efecto, porque producen un cambio en el mundo exterior, material, además del resultado jurídico. Sebastián Soler dice que la abstinencia causal se transforma en omisión causal y punible cuando el acto que hubiera evitado el resultado era jurídicamente exigible. Ese deber de obrar subsiste en tres casos diferentes. El primero es cuando emana un producto jurídico específico, un nexo normativo. El segundo, que si existe una obligación especialmente contraída a ese fin y calidad de garante. Y el tercero, cuando un acto precedente impone esa obligación, la calidad de garante. Lugar y tiempo en la omisión de un delito. Cuando el resultado y la conducta se realizan en el mismo lugar, no representa un problema, ya que el tiempo es inmediato. En consecuencia, se puede considerar concomitante. El problema surge en los delitos a distancia, una amenaza, o en los delitos continuados, lo que genera discusión acerca de cuál es la posición que habrá que aplicarse, la del lugar donde se inició el delito, donde generó el resultado vigente en el momento que comenzó, o cuando terminó de consumarse el delito. Para solucionar este problema se elaboraron tres teorías. La primera es de Cuello-Calón, que señala la teoría de la actividad. El delito se comete en el lugar y al tiempo de la acción o de la omisión.
La teoría del resultado, el delito se realiza en el lugar y al tiempo de la producción del resultado. Y la tercera es la teoría del conjunto de la ubicación, el delito se comete tanto en el lugar y al tiempo de realización de la conducta, como en dónde y cuándo se produce el resultado. También se encuentran las siguientes teorías. De la intención, el delito se realiza en el tiempo y lugar en donde subjetivamente el agente lo ubica. Y el de la actividad preponderante. El acto de mayor trascendencia dentro de la actividad es el medio de determinar el lugar y el tiempo de ejecución del delito. Para nuestra legislación, de acuerdo con el artículo 2 del Código Penal del Estado, aplica la teoría de la ubicuidad. Ausencia de la conducta. El aspecto negativo de la conducta, la ausencia de la conducta con el cual nos integra el delito y el lugar a la existencia del delito, y le da lugar a la existencia del delito. Es el impeditivo de la formación de la figura delictiva, en atención a que esta conducta debe ser voluntaria. Por lo tanto, habrá ausencia de conducta en los casos siguientes: vía absoluta o fuerza física. La fuerza humana exterior es irresistible se ejerce contra la voluntad de alguien, quien en apariencia comete la conducta delictiva. Vía mayor o fuerza mayor. Es la fuerza mayor que, a diferencia de la vis absoluta, proviene de la naturaleza. Cuando un sujeto comete un delito a causa de una fuerza mayor, existe el aspecto negativo de la conducta, la ausencia de la conducta, pues no existe la voluntad por parte del sujeto, del agente. La ley penal no lo considera responsable. Actos reflejos. Obedecen a excitaciones no percibidas por la conciencia por transmisión nerviosa a un centro y de este a un nervio periférico. Como el sujeto está impedido para considerar que no existe para controlarlo, se considera que no existe la conducta y que no es responsable y voluntaria. En caso de poder controlar la voluntad, habrá delito. Sueño o sonambulismo. Es un estado de inconsciencia temporal en que se encuentra una persona durante el sueño o sonambulismo. Algunas penalistas consideran que existirá ausencia de conducta cuando se realice la conducta típica. Para otros, se trataría de aspecto negativo de la impunabilidad. La hipnosis es un modo de incurrir en ausencia de conducta si en estado hipnótico se comete un delito. Algunos especialistas afirman que una persona en estado hipnótico no realizará una conducta a pesar de la influencia del hipnotizador, si en su estado consciente no fuera capaz de llevarla a cabo. En este aspecto no hay una unanimidad de criterios, se difiere mucho. El Código Penal para el Estado de Puebla, en su artículo 26, fracción primera, establece como exclusión de delito que el hecho se realice sin la intervención de la voluntad del agente.